Muy buenos días. A nombre de la Comisión Estatal Electoral, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos a este segundo día de actividades del encuentro anual RedGov 2019, Desafíos de la Gobernanza Electoral en tiempos de incertidumbre. Hoy iniciaremos con el conversatorio 2, Balance de la Democratización en América Latina a 40 años de la tercera ola Modera, como parte de las actividades de esta mañana, por lo que damos la bienvenida a las personalidades que integran el presidium del conversatorio. Modera Jacqueline Berén, muchísimas gracias por acompañarnos. Laure y le acompañan para participar en este panel Lawrence Whitehead, Mariana Llanos y Gaspar Estrada. Les damos una cordial bienvenida y un caluroso aplauso en esta mañana. También agradecemos la presencia del consejero presidente, doctor Mario Alberto Garza Castillo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y agradecemos la asistencia de representantes de universidades, de partidos políticos, a todos los invitados especiales, a los medios de comunicación y también a quienes siguen la transmisión a través de nuestras redes sociales, particularmente del Facebook de esta Comisión Estatal Electoral. Y les invitamos a estar compartiendo también esta transmisión y a tener oportunidad de revisarla en cualquier momento. Muchísimas gracias a todos y todas por su presencia. Sean bienvenidos a la Comisión Estatal Electoral Nuevo León. Para dar inicio con este conversatorio, me permito dar lectura a la síntesis curricular de nuestra moderadora, Jacqueline Berén. Ella es profesora de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín e investigadora del CONICET. Estudió Ciencia Política en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo una maestría en Latin American Studies y un doctorado en Politics en la Universidad de Oxford. Investiga temas relacionados con la política y la democratización subnacional desde una perspectiva comparativa. Sus áreas de interés son la variación democrática que puede haber dentro de un mismo país que es democrático a nivel nacional. Le damos la bienvenida a nuestra moderadora. Buen día y muchas gracias por la presentación y gracias a todos por estar aquí en este primer panel. Antes que nada voy a presentar a los invitados de este panel, de este conversatorio, y después comentar un poco cómo vamos a manejarnos en esto. Bueno, en primer lugar tenemos a Lawrence Whitehead, que es Senior Research Fellow de Nuffield College de la Universidad de Oxford. Las últimas publicaciones de Lawrence son Illiberal Practices, Territorial Variances Within Large Federal Democracies, que publicamos juntos. Después, junto con Janina Welp, Let the People Rule, Direct Democracy in the 21st Century, y un libro en prensa sobre revocación del mandato en el mundo. Luego tenemos a Gaspar de Estrada, que es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe en Sciences Po, en Francia, y sus investigaciones giran en torno a la historia de la comunicación política en América Latina, así como las relaciones entre Francia y América Latina. Ha publicado artículos en la Revista Mexicana de Política Exterior, en Política Internacional, en la Revue Internationale Stratégique, Les Études du CERI, entre otros. Colabora regularmente con medios como The New York Times, El País, Le Monde, Project Syndicate, CNN, BBC, etc. Y finalmente, Mariana Llanos, que es investigadora del GIGA, Instituto de Estudios Latinoamericano del German Institute of Global and Area Studies, y sus líneas de investigación son instituciones políticas en América Latina, presidencialismo, congresos y tribunales latinoamericanos. Ha publicado en revistas arbitradas de prestigio como Presidential Studies Quarterly, Democratization, Journal of Democracy y Latin American Politics and Society, entre otros. Bueno, este es un panel, un conversatorio en realidad, dedicado al balance de la democratización en América Latina a 40 años de la tercera ola. Y me parece que si vamos a hacer un balance de 40 años de democracia en América Latina, en toda la región, es necesaria una mirada de largo plazo, ¿no? Una mirada que tome en cuenta no solo los hechos recientes y los sobresaltos, sino todas las idas y vueltas que ha habido en el transcurso de estas casi 4 décadas desde que se inició, ¿no? En algunos 10 años, en algunos países 4 décadas, en otros un poco menos. Entonces, lo que le voy a pedir a cada uno de los participantes de este conversatorio es que primero hagan una reflexión de unos 12, 15 minutos acerca de cómo ven, cómo evalúan estos últimos 40 años. También quizá que reflexionen un poco sobre estos últimos
acontecimientos en este año donde se ve todo un panorama un poco más agitado, pero sin centrarse solo en eso, sino tratando de ver esto en el contexto de largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que, como Lawrence ha dicho muchas veces, la democratización es un proceso de largo plazo extendido que implica marchas y retrocesos y que es con final abierto, ¿no? Que no tiene un punto de llegada único, con lo cual me parece que una evaluación de los 40 años de democracia tiene que tomar en cuenta esta mirada, ¿no? Más amplia. Entonces, bueno, luego de esta primera exposición de 15 minutos más o menos de cada uno de ellos, va a haber una segunda ronda donde les voy a pedir que reflexionen un poco sobre lo que dijeron los colegas del panel, del conversatorio, perdón, y hagan una quizá reflexión final de unos 5 minutos y luego abrimos a preguntas, comentarios del público en los últimos 20 minutos, si les parece. Bueno, les cedo la palabra entonces a Lawrence y vamos a ir en orden como están sentados. Muchas gracias, Jackie, y gracias sobre todo a nuestros huéspedes y organizadores, Comisión Estatal Electoral, doctor Garza Castilla. Realmente ha sido un gran placer participar en esta reunión. Eso de hablar de 40 años y de toda América Latina en 15 minutos es tal vez un poco demasiado. Yo empecé con este tema como transitólogo en los años 80, cuando el tema principal en América Latina y empezando con Europa era la posibilidad de transitar rápidamente y eficazmente de un régimen autoritario, por ejemplo, como Franco en España, hasta una democracia plena, normal, como había en España en los años 80. Y eso en base de reflexiones sobre este tipo de experiencia, si era posible en el caso extremo de España, debería ser posible en casos menos agudos, menos autoritarios en América Latina. Habíamos formado un proyecto comparativo. Eso era comparaciones no solo entre países de América Latina, sino entre América Latina y Europa del Sur. No, en la discusión después puedo continuar con eso si usted quiere, pero la realidad es que estas transiciones habían terminado más o menos en los años 90. Con, por ejemplo, el final de lo que pasó en Chile, en Paraguay, etc., en los fines de la Guerra Fría. Entonces, la cuestión después, y creo que en muchos aspectos es más relevante para nosotros ahora, tiene más que ver con lo que podemos llamar las calidades de las democracias. Y en este campo quiero mencionar la decisión que tuvimos. Manolo Alcántara y yo fuimos los únicos presentes al principio, pero en el año 2002 decidimos continuar un poco con la comparación entre Europa y América Latina, formando la RedGov, que se formó en Barcelona, en aquel entonces sobre todo unificando politólogos de Europa interesados en América Latina. Pero hay que decir que politólogos de Europa no quiere decir ausencia de América Latina, porque muchos de los participantes, incluso como ustedes, argentinos que viven o estudian en Europa, había mucha interconexión entre las dos regiones. Ahora, ¿por qué la RedGov? La idea era que intelectualmente había dos maneras principales de ver la cosa en aquel entonces. Y habíamos querido ir más allá. Desde la perspectiva politóloga, digamos, todavía existía un énfasis en el procedimiento, los aspectos formales y procedimentales de la democracia, que había que fortalecer, institucionalizar, etc. Y eso valía la pena, no estuvimos descontando el valor de eso, pero era un poco limitado. Si uno quiere evaluar la aceptación social
la legitimización, el funcionamiento real de la democracia, había que investigar otros campos, los outputs y no solo los inputs. Ahora, en el campo de los outputs, la idea dominante era neoliberal, digamos, era economista, reduccionista, que había que decidir la manera más racional de organizar la economía y la política debería quedarse al margen para que funcione bien la economía. Entonces, nuestro aporte, nuestra idea era que los dos elementos no eran suficientes para medir y interpretar la evaluación de los nuevos regímenes, las democracias emergentes, etc. Por eso habíamos seleccionado la palabra gobernabilidad. Con gobernabilidad uno necesita no solamente procedimientos formales adecuados, sino un intercambio entre los procedimientos y los feedback, ¿no? Una visión un poco más dialéctico, más dinámico de los procesos de formación de política pública, etc. Y con la gobernabilidad también no bastaría saber, según la teoría económica, lo que sería el resultado óptimo del mercado. Había que evaluar cómo funcionaba realmente los grupos de presión, los intereses, las ideologías, los procesos electorales, etc. Todas las ideas, los elementos que podrían distorsionar o pueden influenciar el impacto real de las políticas públicas. Entonces, eso es el origen de la RegGov, y la forma de la RegGov había sido una reunión cada año para identificar aspectos de gobernabilidad comparativa, tanto en Europa como en América Latina, que pueden ser innovadores o pueden ser relevantes a los nuevos acontecimientos. Y a través del tiempo hemos reunido en muchos países de Europa. Hemos querido reunirnos también en América Latina porque debería ser un proyecto realmente birregional. Y ahora finalmente creo que estamos acercándonos a eso. Pero al principio era básicamente europeo. Y en aquel entonces había en Europa un cierto margen de confianza, de que los europeos tenían una fórmula política y económica estable, eficaz, que podría ser un gran éxito en Europa y podría ser un modelo para el mundo, y los latinoamericanos podrían un poco aprender, un poco evitando dependencia excesiva en el modelo de los Estados Unidos, pero había un poco de, yo diría, tendencias un poco paternalistas por parte de los europeos. Ahora, mirando la situación desde ahora, creo que es mucho más interesante en el sentido de que muchos de los temas supuestamente características de nuevas, frágiles, incompletas democracias en América Latina resultan que no son solamente fenómenos de América Latina, sino que en Europa también hay muchos problemas y muchas tendencias comparativas. Por ejemplo, las diferencias entre democracias parlamentarias y democracias presidencialistas resultan no tan categóricos como se había imaginado. Las diferencias entre el nuevo mundo y el viejo mundo en relación con valores liberales, etc., no son tan categóricas. Y en las dos regiones hemos visto la apariencia de desafíos inesperados. Ayer estuvimos hablando en América Latina de desafección electoral, de reglas de juego político inestables, del problema de la comunicación digital y su impacto en la comunicación política, de las inegalidades
socioeconómicos que eran problemáticos para el pacto social, digamos. Todo eso existe, sí, en América Latina y existe en Europa también. Mucho más visiblemente existe en Europa de hoy día, donde no hay mismo confianza de que ellos tienen la solución a los problemas del mundo y ellos tienen la perspectiva del futuro que todos deben aceptar. Entonces, eso crea problemas, pero también abre nuevas prioridades de investigación y nos permite hacer investigaciones comparativas con más respeto mutuo, yo diría. Creo que eso es importante. Hay que enfatizar que tanto en Europa como en América Latina estoy generalizando sobre variaciones muy grandes y el trabajo de Jackie y yo sobre las variaciones subnacionales, lo que Jackie habló ayer de las dinastías, etc., muestra que por ejemplo, en América Latina, en los grandes países democráticos, no es lo mismo en Guerrero que en Nuevo León, etc. Se puede continuar con eso. Y de la misma manera, no es lo mismo en Cataluña que en Andalucía. No es lo mismo en Sicilia que en Milano, etcétera, etcétera. Y entre los países de Europa, sobre todo entre los países del este y oeste, pero también del sur y norte, vemos que hay mucha variación. Así que no quiero proyectar una imagen de uniformidad ni en una región ni en el otro. Eso abre espacio para investigaciones, para estudios más granulares, tomando temas específicos. Por ejemplo, el tema de la politización del judiciario. Eso es realmente un tema muy importante aquí en América Latina, pero también en Europa. El tema de la polarización. Jennifer habló ayer y es evidente que la polarización aguda que produce conflictos que no son los viejos conflictos ideológicos entre marxistas y capitalistas, pero son divisiones sociales que produce bloques electorales que no pueden conciliarse y que ven al otro como enemigo y quieren aplastar al enemigo, etc. Y con eso la apariencia también en varios países de lo que podríamos llamar hombres salvacionistas como solucionar. Entonces, hay temas de este tipo que existen y que hay que investigar con mucho cuidado y mucha sofisticación entre todos los países de las dos regiones. Para terminar, quiero señalar que todo eso pasa tanto en Europa como en América Latina en un contexto básicamente un contexto institucional, democrático, más o menos con elecciones que, con sus deficiencias, de todas maneras, es una elección que es la solución a la próxima etapa en cada conflicto. Son partidos políticos, son instituciones divididos entre Congreso, Ejecutivo, Judiciario, etc., que tienen las características básicas de economías liberales, pero que no están funcionando con pleno éxito y con apoyo confiado de la ciudadanía, y que las perspectivas, sobre todo entre los jóvenes, las nuevas generaciones, son diferentes y plantean problemas de gobernabilidad que son nuevos. Por eso, un Red Gov que está abierto a estas realidades y que quiere, porque muchas veces la solución a los problemas que vemos se plantea en formas no de antidemocracia, sino de más democracia o de innovaciones democráticas. Y muchos de los problemas de gobernabilidad tienen que ver con cómo vamos a lograr combinar las viejas instituciones y ideas con reformas de la Constitución, con
más democracia directa, etc. ¿no? Esos son todos temas perfectos para un enfoque de gobernabilidad como lo inspirado por Redgov, y yo tengo confianza de que en los años a venir vamos a tener una agenda tan intensa y tan rica como lo que hemos tenido en los últimos años, últimas décadas. Bueno, muchas gracias, Lawrence. Le paso la palabra a Gaspar de Estrada. Seguramente después vamos a tener tiempo para conversar mucho más sobre estos elementos comparativos, ¿no? Me parece importante también tomar esa perspectiva de tomar un poco más de distancia de lo que ocurre en América Latina y plantear los problemas de la democracia y la democratización no como algo único en nuestra región, sino como algo que puede ser entendido desde una perspectiva más comparativa, sobre todo cuando vemos democracias de más largo plazo que también se enfrentan a muchos de los problemas que nosotros observamos acá, ¿no? Bueno, Gaspar. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias a la Redgov, a Manolo, a Janina, al Comité Electoral por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes y hablar, bueno, de este tema de los 40 años pues de los cambios de democratización en América Latina a raíz de la tercera ola. Lawrence ya hizo un panorama general. A mí me gustaría hablar de un país en particular. Este país es Brasil. ¿Por qué? Porque justamente como lo decía Lawrence, este proceso pues es evolutivo, también no va en una misma dirección, puede haber avances, puede haber retrocesos, pero me parece que el país en el cual claramente hay no solo una democracia en fatiga o fatigada, como lo decía Manolo ayer, pero que claramente está viviendo retrocesos muy claros que se pueden ver cotidianamente, es en Brasil, y que hace que desde mi punto de vista lo que está sucediendo en Brasil pues ya se está un poco escapando de el trend, de la tendencia general que con mucha razón pues explicó Lawrence ahora. ¿Por qué pienso que Brasil está saliendo un poco de la norma latinoamericana y de este proceso de democratización gradual? En primer lugar, porque Brasil era, en cierta manera, una fuente de inspiración para otros países de América Latina, desde 88, cuando Brasil, 88, perdón, promulgó su constitución. En ese momento, lo que se llamó más adelante el presidencialismo de coalición, es decir, su régimen político, era visto como un poder moderador que limitaba los ímpetus de sus presidentes, que tiene muchas atribuciones, y eso, pues, de hecho, se volvió un caso de estudio en la ciencia política. Brasil, a pesar de ser un país continente, adoptó muy rápidamente el voto electrónico, por ejemplo, y lo hizo de una manera que fue aceptada por todos los actores políticos para todas las elecciones, ya sea a nivel local, estatal y federal, sin que eso pues produzca ningún problema. De manera más amplia, en Brasil los conflictos postelectorales eran muy raros, es decir, no había, como en México, esta inflación del contencioso electoral. Sí había muchos problemas de la justicia electoral porque los candidatos usan el contencioso electoral durante la campaña. Entonces sí había mucha acción de la justicia electoral, pero no en el momento del día de elección. Es decir, los actores de manera general reconocían el resultado de las urnas. El modelo de campañas electorales en los años 90-2000, que le daba mucha importancia a los spots de campaña y al tiempo de propaganda en la televisión, se volvió en ese momento un modelo para varios países de América Latina. Inclusive en México, a raíz de la elección del 2006, muchas personas se querían inspirar del modelo brasileño de campañas electorales, y eso, bueno, pues tuvo un efecto, ¿no? Porque Brasil, ese modelo
que hace que el Estado hace una renuncia fiscal para que las operadoras de radio y televisión transmitan los spots y los programas los programas electorales de los candidatos, pues en ese momento era una referencia. Por otro lado, además de estos consensos políticos que había construido pues la sociedad y la clase política brasileña, también había consensos económicos. De hecho, es bastante paradójico porque estos consensos para mí nacen después de la destitución de Collor de Mello, una destitución que en el fondo unió a la clase política brasileña, que pues no veía que este presidente no tenía ninguna mayoría parlamentaria. De hecho, la destitución de Collor de Mello no enfrentó a los brasileños, sino que más bien produjo una onda de reconciliación nacional. Lo único que no hubo es que el Partido de los Trabajadores decidió no adherir al gobierno de Itamar Franco, pero es a raíz de esta destitución, de la llegada de Itamar Franco, que se nace el Plano Real, que disminuye la inflación y que este consenso económico de que tiene que haber una inflación baja, un equilibrio macroeconómico, se mantuvo con los gobiernos de Cardoso, se mantuvo con los gobiernos de Lula, y en ese momento entró el otro componente, que es el tema del desarrollo social. Es decir, se impulsaron políticas sociales que de hecho habían sido creadas por Cardoso, pero que fueron ampliadas y mejoradas por el gobierno de Lula, y que tenían como componente esencial justamente disminuir las desigualdades. Y conforme pasó el tiempo, este consenso que se creó en la clase política, pues se puede decir que funcionaba. Y de hecho, cuando Lula sale de la presidencia con 87% de aprobación, pues Brasil se vuelve un referente, al menos así es como el gobierno lo vende, es decir, un país que hace inclusión social, que tiene desarrollo económico. En 2010 Brasil tiene un crecimiento de 7.5% del PIB. Brasil es un actor en los organismos internacionales. Brasil incluso va a negociar con Turquía el fin del programa nuclear atómico de Irán. Es decir, la democracia brasileña es un éxito, y desde ese punto de vista pues es una fuente de inspiración para los otros países de América Latina. Sin embargo, a partir del 2013 estos consensos empiezan a romperse. En primer lugar, porque lo que había suscitado justamente esta unión, estos consensos, que como lo decía, en parte surge a raíz de la destitución de Collor de Mello, con las grandes manifestaciones de los caras pintadas, pues esto se rompe con las manifestaciones que tienen un origen pues bastante horizontal, porque estas manifestaciones empiezan en la extrema izquierda. Todas las manifestaciones empiezan por, como en Chile ahora, de la reivindicación del congelamiento del precio de los autobuses de Sao Paulo, y poco a poco estas manifestaciones ligadas a la extrema izquierda, al PSTU en particular, y a la juventud, pues toman totalmente otra dimensión. De hecho, es muy difícil poder saber qué fue lo que en ese momento decían los manifestantes. Decían que estaban hartos de la corrupción, hartos del desperdicio. En ese momento Brasil estaba organizando la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos, entonces había todo un debate sobre el costo de estos equipamientos deportivos, y a raíz de ahí empezó a surgir una polarización en la sociedad brasileña. Esta sociedad y esta polarización pues tuvo una traducción electoral en 2014, una elección muy competida, y en la cual por primera vez uno de los actores centrales de este proceso democrático, Aécio Neves, no reconoce la victoria de Dilma Rousseff. Me parece que ese es un punto muy importante, porque este consenso que se había construido desde 1988 se rompe, porque el perdedor no reconoce el resultado de la elección, pide una auditoría de la elección, y eso contribuye a polarizar todavía más este ambiente político. A raíz de esto, el año siguiente, en 2015, desde mi punto de vista, se rompe también el consenso económico. ¿Por qué?
porque las élites políticas, las élites económicas de izquierda como derecha tenían este compromiso con la responsabilidad fiscal. Sin embargo, la Cámara de Diputados, el legislativo brasileño, durante todo el año 2015 impuso una serie de lo que le llaman las pautas bombas para evitar que el presupuesto de Brasil, que estaba fuertemente presionado por una deterioración de las cuentas públicas, por la caída del precio de las commodities, pues no tenga mayores déficits. Y eso me parece que es algo pues muy relevante, porque uno de los principales partidos que defendió digamos, el mantenimiento de estas pautas que le costaron mucho dinero al Estado brasileño fue el propio PSDB, que es el partido que mayor ímpetu reformista había tenido durante los años 90. A raíz de esto llega el proceso de destitución de Dilma Rousseff, que contrariamente al proceso de destitución, como mencionaba, de Collor de Mello, dividió a la sociedad brasileña en vez de unirlo. Y esta radicalización pues se acrecentó en un contexto en el cual la justicia en estos últimos años ha jugado un rol, desde mi punto de vista, indebido en la política brasileña, con una serie de escándalos de corrupción también que marcaron a toda la clase política y contribuyeron a darle un sentimiento de pérdida de credibilidad hacia la élite política, hacia la élite económica que había forjado estos consensos en los años 80, 90 y 2000. Y dentro de todo este contexto vemos que un líder político que era un actor menor de este acuerdo político, de este acuerdo económico, Jair Bolsonaro, que fue parlamentario durante casi 30 años en Brasilia, pues logró la proeza de venderse como el líder de la antipolítica, cuando él fue un político profesional durante años. Su familia vive de la política, todos sus hijos son parlamentarios. Y en este punto retomo los 4, digamos, elementos que Steve Levitsky que retoma y Daniel Ziblatt retoman de Juan Lins para categorizar qué actor jugaría en contra de la democracia, que es un político que abiertamente juega en contra de la democracia, que incita a la violencia, que deslegitima al adversario y que hace presión en los medios de comunicación para que este adversario no pueda expresarse. Bueno, pues Bolsonaro es un raro líder político que cumple las 4 características, los 4 indicadores de estos dos politólogos. Y lo más interesante y lo más, desde un punto de vista también preocupante, es que tiene un respaldo popular. Jair Bolsonaro fue electo no por una combinación, no por un acuerdo popular, sino por una elección presidencial en 2 vueltas, que supone por ende una mayoría política de votos. Y al día de hoy, Jair Bolsonaro tiene un respaldo de al menos 30% de la población. Claramente esto no es un fenómeno puramente brasileño, lo hablaba ayer Jennifer, el tema de la polarización, como las redes sociales que también mencionó Manolo, tienen un impacto en cómo la sociedad recibe y interactúa con sus pares. Sin embargo, sí me parece que hay algo en la sociedad brasileña, y ahí voy a concluir, que sí que lo saca de esta trayectoria latinoamericana y que hace que es un caso de estudio pues muy interesante para la ciencia política, para ver cuáles son las fronteras entre la democracia, el autoritarismo, cómo las instituciones pueden reaccionar o no a este tipo de nuevos liderazgos, y también verlo en una perspectiva regional, ¿no? Con relación a pues estos 40 años de democratización. Bueno, entonces aquí me quedo. Muchas gracias, Gaspar. Veo que estamos cumpliendo muy estrictamente, porque todos terminan un poquito antes de los 15 minutos, así que se ve que me hacen caso, no sé.
Me quedo también con algo que mencionaste ahora recién, que era la idea de la democracia, de la importancia de los consensos en la democracia, ¿no? Los consensos políticos y económicos. Y creo que eso es un tema que también podemos retomar después cuando abramos un poco la discusión, ¿no? ¿Qué consensos son necesarios y qué pasa cuando esos consensos se quiebran, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Porque me parece que eso es algo para pensar no solo en relación con Brasil, sino comparativamente dentro de la región, ¿no? ¿Qué tipo de consensos dábamos por sentados y quizá no son tan obvios o no son tan firmes como creíamos, o de a ratos pierden un poco esa fortaleza y cómo hacer para recuperar ese tipo de consensos, ¿no? Así que bueno, paso la palabra a Mariana Llanos. Bueno, muchas gracias, Jackie, muchas gracias también a la comisión o al comité, y muchas gracias a la Red GOV otra vez por reunirnos este año, como lo hacemos todos los años. Em, Difícil elegir de qué hablar sobre 40 años en 18 países, ¿no? Como decía Lawrence. Yo elegí hacer mi input sobre instituciones débiles, porque, y esto viene, la decisión viene a colación de, sí, de la situación, sobre todo en América del Sur, ¿no? En los últimos meses, empezando por octubre en Ecuador, o está todo muy movilizado, ¿no? Y se ha escuchado muchas veces, hemos hablado mucho de desigualdad social, ¿no? Como el disparador de este malestar ciudadano, pero también se ha hablado mucho de poca institucionalidad, falta de institucionalidad, o sea, en el fondo instituciones débiles. Entonces yo, leyendo instituciones débiles, me suena a que hablamos de todo y hablamos de nada, ¿no? O sea, quisiera me ha hecho pensar, digamos, a lo largo de 40 años de vida institucional, de vida democrático-institucional en la región, nunca hemos dejado de hablar de instituciones débiles, ¿no? Entonces, medio que las preguntas que me estoy haciendo ahora es si cuando hablamos de instituciones débiles estamos hablando siempre de lo mismo, em, o si hay distintos tipos de debilidades en cada momento de este periodo largo democrático, ¿no? O si hay un tipo de debilitamiento que es progresivo o acumulativo, ¿no? Y si ese debilitamiento es acumulativo, ¿con qué indicadores lo podríamos medir, cómo podríamos evaluar? Sí, ¿no? Bueno, no es que yo les voy a dar las respuestas a estas preguntas, pero me interesa plantearlo y que pensemos un poco juntos qué tipo de debilidad institucional estamos enfrentando hoy, ¿no? Y entonces, bueno, yo era estudiante de ciencia política en los años 80, ¿no? Y en ese entonces hablábamos no de debilidad institucional, sino de fragilidad de las instituciones políticas, ¿no? Cuando hablo de instituciones, no hablo de todas las instituciones, sino de las instituciones democráticas, ¿no? Hablábamos de fragilidad en el sentido más frágil de la palabra, ¿no? Porque habían unas transiciones, habían unos actores políticos que habían ganado las primeras elecciones después de la transición y, y tenían miedo. O sea, el miedo era que el juego democrático no fuera el único juego, ¿no? Era the only game in town, era la cuestión. Entonces, el miedo era la amenaza exterior eran los militares, era la regresión al autoritarismo que estaba ahí atrás, ¿no? Un par de años atrás o un año atrás. Entonces, realmente cuando hablábamos de fragilidad institucional, hablábamos de los actores democráticos versus los actores no democráticos. Y entonces me parece que la respuesta en ese momento fue que todos nos refugiamos detrás de la Constitución, ¿no? Los actores democráticos se unieron quizás frente a esa amenaza exterior, ¿no? O esa vulnerabilidad exterior detrás de las reglas constitucionales que habían facilitado la transición. Y de hecho, en los años 80 hubo una gran discusión institucional
sobre las reglas del juego, ¿no? Y las reglas que se discutían eran justamente aquellas que incentivaban que disminuyéramos los conflictos entre los actores democráticos, o sea, todo lo que nos llevara a la cooperación se suponía que mejoraba nuestras chances de enfrentarnos a la amenaza exterior de una regresión antidemocrática, ¿no? Entonces, claro, ya hablamos de Juan Lins hoy, hablamos de Juan Lins ayer. Yo voy a mencionar a Juan Lins también como corresponde, porque Juan Lins, cuando yo era estudiante, no estaba publicado el gran artículo de Juan Lins, ¿no? The Praise of Presidentialism era un paper que circulaba entre los estudiantes, pero donde Juan Lins contraponía las ventajas de una transición a la democracia en un sistema parlamentario como los europeos y las desventajas de estas transiciones en sistemas presidenciales como los nuestros, ¿no? Con el caso de Chile como el caso emblemático de la polarización y de los problemas del diseño institucional, ¿no? Y entonces eso fue un motor, esa discusión, no fue solamente una discusión teórico-institucional que se dio en las aulas de ciencia política, sino que hubo un gran puente con los políticos, ¿no? O sea, yo soy argentina y Raúl Alfonsín creó el presidente de la transición argentina, el Consejo para la Consolidación a la Democracia, liderado por un gran constitucionalista argentino, Carlos Nino, inspirado en el trabajo de Juan Lins, con la idea no de acabar con el presidencialismo, pero sí de atenuar los rasgos conflictivos y problemáticos del presidencialismo, creando la figura de un primer ministro, ¿no? Que acercara al presidente al Parlamento y no que lo alejara del Parlamento. Bueno, esa discusión también tuvo efectos prácticos después en reformas constitucionales, pero nunca en el sentido en que Juan Lins lo había imaginado, de acabar con estos presidencialismos y llegar a sistemas parlamentarios. Pero sí hay figuras de primeros ministros que se incorporaron después en las constituciones. Bueno, esto viene a colación de que para mí esa fue una forma de debilidad institucional, de fragilidad institucional, que es muy distinto a la forma de debilidad institucional que aparece en los años 90. Ya Lawrence mencionó que ya había, en los años 90 ya superamos como los problemas de la transitología y empiezan a aparecer otros problemas. Y entre los problemas que aparecen en los años 90, creo que está claro que ya no es que somos los actores democráticos juntos contra los actores no democráticos, sino que aparece la rivalidad dentro del juego institucional por estas reglas del juego de algunos actores democráticos contra otros actores democráticos. Claramente se ve en la figura presidencial, ¿no? O sea, los presidentes en ese momento, bueno, otro gran politólogo de aquellas épocas es Guillermo O'Donnell, con su trabajo de democracia delegativa. Cuando yo llegué a estudiar a Oxford con Lawrence, se leía, ¿no? Democracias delegativas y un poquito más tarde fue Horizontal Accountability, ¿no? El otro trabajo, donde digamos, ahí aparece ya otro rasgo de la debilidad institucional, que es la tendencia al abuso, digamos, de las reglas. O sea, lo que en los 80 era como lo que nos unía, que era la regla constitucional, ¿no? Las democracias constitucionales. Ahora la Constitución es un instrumento que yo puedo utilizar según mis necesidades, ¿no? Y el presidente puede abusar, por ejemplo, nombrando una Corte de Justicia a su, ¿cómo se dice? El court packing, o intentando cambiar las reglas del juego. Y tenemos Fujimori, ¿no? Que cambió, fue la primera gran reemplazo constitucional, el cierre del Congreso y la instalación de la cuestión de la reelección presidencial como una alternativa. Bueno, un poco lo que decía Jennifer ayer también, que empieza esta cuestión de utilizar las reglas para maximizar mi oportunidad en el juego. Entonces me parece que ahí aparecen sí los rasgos que hoy, fueron los 90 que aparecen los rasgos que hoy conocemos desde la teoría política como más claramente rasgos de debilidad institucional. Por un lado,
la cuestión de que las reglas no se cumplen o que pueden ser abusadas, ¿no? Y que el costo de abusar de las reglas o de violar de las reglas es inferior al costo de cumplir con las reglas a veces, ¿no? Y también la otra cuestión de la debilidad institucional, que es que las reglas pueden ser reemplazadas si no nos gustan, ¿no? O sea, y hemos tenido casos de inestabilidad extrema o lo que Levitsky, Murillo y Brink llaman reemplazo serial de instituciones o reemplazo serial de constituciones. En algunos casos, entonces, las reglas básicas del juego, las reglas electorales y las reglas constitucionales, no son aquel marco que nos identificaba, nos daba la base del consenso, ¿no? Sobre el cual actuábamos, sino que son motivo también de la disputa política. Y, esta nueva forma de debilidad, sí, y voy a cerrar a tiempo. No, puedo decir, o sea, uno puede poner muchos ejemplos, ¿no? de esto y matizarlos con las características que han tenido estas manipulaciones o debilidades institucionales a lo largo de las décadas. Me parece que en los años 2000 hay el tema de la reelección presidencial aparece con mucha más fuerza, ¿no? En los años 90 era la lucha por una reelección inmediata. Ya cuando la reelección inmediata ya no me alcanza, entonces empiezo con otras formas de reelección y hay un ida y vuelta en las reformas constitucionales por esa cuestión. Y hasta que llegamos en 4 países a la reelección indefinida, ¿no? Y justamente esos 4 países que están en situación de reelección indefinida es como que han salido por fuera totalmente del juego institucional, ¿no? Han sido ellos. En los demás ha sido como una adaptación, ¿no? Quizás a temas de liderazgo interior, pero en los países que han llegado a la reelección indefinida el juego se ha extremado. Para no dejar una imagen tan negativa, digamos, sí ha habido muchos recambios institucionales positivos y de acrecentamiento de derechos, ¿no? Todas las reformas institucionales, constitucionales que se hicieron en los 2000 aumentaron la presencia de los derechos de las personas en las constituciones. Pero, como dice también Roberto Gargarella, con un engranaje de funcionamiento de la maquinaria institucional que ha tendido a incrementar el poder de los presidentes y no a disminuirlo, ¿no? Entonces, un poco para cerrar, la pregunta de hoy, y no tengo respuesta, o quizás está bueno para la discusión, es cuando hablamos de debilidad institucional, hoy en día, hablamos de los militares ayer, en la presentación de Manolo, estamos en una fase nueva de esta debilidad que apareció en los años 90, o estamos en una fase de fragilidad institucional como en los 80, ¿no? O en una combinación de estos dos tipos de fragilidades, ¿no? Que han caracterizado a la región a lo largo de estos años. Si fuera una combinación, habríamos logrado acumular fragilidades, lo cual no sería tan bueno, ¿no? Pero quizás lo que estamos viendo es como una nueva cara, ¿no? De esta cara de debilidad que ya conocemos desde hace tiempo. Bueno, muchas gracias, Mariana. Me parece que nos dejaste con preguntas interesantes para arrancar también en la discusión, ¿no? Porque de alguna manera hiciste una desagregación, mostrándonos que la debilidad institucional no es siempre igual, que no es lo mismo la fragilidad de las instituciones, o sea, cuando hay un riesgo de que realmente el sistema se quiebre, ¿no? Que el régimen se quiebre, que la debilidad, pero que a la vez la debilidad puede socavar, ¿no? Y puede generar una nueva fragilidad, me parece, ¿no? Como también funciona acumulativamente como un círculo, y me parece que por eso también no hay que
pensar que es menos preocupante, ¿no? Ese tipo de debilidad o abuso de las instituciones. Y creo que eso es algo de lo que señalabas. Bueno, creo que se plantearon muchos temas muy interesantes en las 3 presentaciones y que quizá me gustaría que ahora en los 5 minutos que va a tener cada uno, que retomen algunas de estas preguntas que surgieron, a lo mejor haciendo referencia a lo que estamos viendo en estos últimos meses, para preguntarnos un poco, en primer lugar, tomando un poco algo de lo que decía Lawrence, la perspectiva comparativa, ¿no? La perspectiva comparativa no solo dentro de América Latina, entre los distintos países, lo que está ocurriendo ahora con las movilizaciones, con la fragilidad quizá que vemos en algunos gobiernos, en regímenes, con la disputa por más derechos o por quiénes tienen los derechos o por cómo se garantizan los derechos. Una comparación quizá en el tiempo dentro de América Latina, ¿no? De cómo se veía esto hace algunos años, hace 35, 40 años, cómo lo vemos ahora, pero también entre regiones, ¿no? Estos problemas son comunes también a otras democracias más viejas o incluso más recientes dentro de Europa, por un lado. Por el otro lado, el tema que señalaba Gaspar de los consensos, me parece que también es importante. ¿Cuáles son los consensos, no solo en Brasil, que se quiebran, ¿no? Consensos sobre quizás solidaridad, sobre los derechos, sobre qué se le puede reclamar a un gobierno, al régimen en sí, a la democracia. Claro, pensando en Chile, exactamente, ¿no? Pero también pensando en reclamos que hay, digamos, dentro de toda la región también. Y por el otro lado, algo que me hacía pensar de todo lo que dijo Mariana recién es, bueno, ¿quiénes son los actores no democráticos ahora? ¿No? ¿De dónde provienen? ¿Quiénes son los que están fomentando, digamos, ¿no? Una disputa? ¿De dónde provienen las nuevas amenazas, ¿no? ¿Qué efecto tienen estos abusos a las reglas del juego, de las instituciones democráticas? ¿Qué efectos pueden tener sobre la estabilidad de los regímenes, sobre las disputas también y sobre los consensos a la vez, ¿no? Porque me parece que estos temas están interrelacionados. Entonces, bueno, tienen cada uno 5 minutos, pueden usar esto como un punto de partida o no, lo que quieran. Gracias. Ahora 5 minutos para hacer todo eso. Algunas reflexiones que son un poco dispares. Uno, muy interesante lo que dijo Mariana acerca de la fragilidad y las debilidades institucionales. Creo que hay que matizar un poco. Puede haber también instituciones demasiado fuertes y irresponsables. A mi manera de ver, el tema de Chile, por ejemplo, tiene que ver con la Constitución de 80, que sigue un poco modificado, pero no muy adecuadamente modificado, muy rígido en un país centralizado donde la jerarquía y la disciplina desde arriba hacia abajo ha sido muy fuerte y ha habido una desconexión demasiado grande entre lo que parece, en cierto sentido, formalmente correcto. El señor Piñera ganó la elección legítimamente, hizo lo que debería hacer, pero utilizando de una manera con falta de sensibilidad social y con falta de entendimiento de esta idea de gobernabilidad, políticas que provocó después una reacción, yo creo que era predecible, yo creo que era inscrito en la realidad chilena histórica de 40 años, de la naturaleza de la dictadura y de la transición incompleta. Pero el problema no era exactamente en el caso chileno fragilidad, era otra cosa. Y yo creo que también hay el tema, si hay algunas dimensiones frágiles de algunas instituciones, uno no debería globalizar eso. Para citar el ejemplo de México, yo diría que una institución prácticamente sacralizado aquí es el calendario electoral. Eso es una institución muy fuerte. Romper con la idea de una elección cada 6 años o cada 3 años sería un asalto frontal a toda la tradición
secular de México, que sería pegar en el lugar más duro. Pero hay otros aspectos. Hoy día ustedes van a saber si estoy leyendo el periódico equivocándome, pero para citar un pequeño detalle, dicen que la Constitución dice que la Marina militar no debe interferir con el manejo de la Marina mercantil. Pero hay una propuesta de violar la Constitución en este campo para organizar mejor. Es un detalle, pero es un aspecto de... hay elementos de la Constitución que son muy cuestionables, que no son defendidos de la misma. Y hay otros que son... El INE mismo es una institución muy fuerte, no es una institución débil, pero también no basta decir el INE existe, las reglas son así y punto. Es siempre un proceso dialéctico de negociación, de gobernanza, de gobernabilidad, de relegitimizar la institución para que este aspecto se mantenga. Esas son un poco reflexiones en relación con lo que dijo María. En relación con el caso brasileño, y es siempre el problema de hacer comentarios desde un punto de vista muy específico en el tiempo. Lo de Bolsonaro, es evidente que leyendo Lintz y sus características, Bolsonaro es antidemocrático. Yo diría que por la misma definición, Trump tampoco es único. Pero los casos tanto de Trump como de... hay corrientes de reacción, de defensa institucional, y hay posibilidades de establecer la democracia en reacción, es decir, ver estas cosas no como el fin de la democracia, sino una prueba que invita la innovación y la adaptación económica. Bueno, ok, muy bien. Bueno, bueno sí, no, estoy totalmente de acuerdo. A mí lo que me parece, digamos, más todavía más relevante cuando uno compara Brasil con Estados Unidos, uno es que efectivamente Trump tick the boxes de casi todos los puntos de Lintz. Me parece que donde va todavía más allá es cuando durante la campaña electoral, es decir, antes de que él gane la elección, pide que sus rivales sean ametrallados. Eso, digo, Trump quería meter a la cárcel a Hillary Clinton, pero o sea, ya me parece que estamos hablando de dimensiones y de niveles que no son comparables, desde mi punto de vista. Y el segundo punto, que es la realidad electoral. Trump pierde el voto popular, gana por el modo de escrutinio de Estados Unidos, que es una elección indirecta. En el caso de Bolsonaro, no solo gana el voto popular en una primera vuelta, que podría ser en México, en el cual solo hay una vuelta, pero no, gana en la segunda vuelta, que eso exige un nivel de un acuerdo político mucho más amplio, porque se supone que la lógica es el 50% más un voto. Entonces, eso es lo que me parece que es todavía más relevante en la elección de Bolsonaro, porque eso quiere decir que la plataforma del candidato fue aceptada por la mayoría de la población. Entonces, eso me parece que pone el desafío todavía más allá. Y plantea el tema de, que es lo que yo decía en mi conclusión, que me parece muy interesante también, es ver que sí tiene respaldo popular. Es decir, Bolsonaro no tiene un partido político, de hecho acaba de cambiar de partido, está por crear un nuevo partido que ni siquiera vamos a saber si va a poder participar en las elecciones municipales del próximo año, lo cual sería bastante inédito de tener un presidente sin partido, pero puede suceder. Pero que tiene una base social muy importante. Y además, cuando uno ve las encuestas de opinión, lo que me parece más interesante es quién es el elector tipo de Bolsonaro. ¿Quiénes son los sectores de la población que más votaron por Bolsonaro en octubre del 2018 y que al día de hoy lo siguen apoyando con mayor peso? Son las personas con mayor educación, con mayores ingresos,
con mayores, sí, acceso a servicios. Y hoy en día el sector de la población que más apoya, según Datafolia, que salió hace el fin de semana pasado, es el sector empresarial, que los apoya con 60%. Entonces, eso me parece que cuando uno lo compara con la elección de Trump, pues no es exactamente el mismo perfil del electorado. Y eso me parece que es bastante interesante porque vemos que en proporción son las personas que mayor acceso tienen a la información, que mejor educados están, que tienen mayores ingresos, que tienen mayor propensión a defender pues este tipo de ideas. Por el tema de cómo de comparar América Latina con Europa, a mí me parece que hay un tema que ya se ha dicho mucho aquí, en ayer y hoy, que es el tema de cómo se relaciona la sociedad y cómo la tecnología tiene un impacto en los métodos de movilización. Lo que vemos en Chile, lo que vimos en Brasil en 2013, aunque no había tantas redes sociales, y lo vemos ahora en el Líbano, lo vimos por ejemplo en Francia con los Gilets jaunes. Son estos movimientos que no tienen pues liderazgos claros, que no utilizan los mecanismos tradicionales para intermediar las disputas sociales que durante el siglo XX la pasaba en buena medida por los sindicatos, y hoy en día los sindicatos lo vemos, por ejemplo, ahora en Francia. En Francia ahorita hay un movimiento social muy fuerte, pero también lo que hay es una disputa política entre, por un lado, los sindicatos que habían perdido mucha fuerza, porque los Gilets jaunes no son el fruto de los sindicatos, sino de movimientos espontáneos que se movilizaron por las redes sociales. Entonces, me parece que ahí el rol del sindicato es algo que habría que seguir estudiando, porque efectivamente por estos nuevos métodos y capacidades de movilización horizontal, pues son los instrumentos que han perdido espacio en los últimos tiempos. Bueno, súper tentada de hablar de política brasileña, pero no lo voy a hacer. Quiero hacer dos comentarios solamente. Uno sobre lo que dijo Loren sobre instituciones fuertes, el primero. Quizás no solamente tenemos instituciones frágiles, instituciones débiles y fuertes, sino que tenemos instituciones rígidas. Porque instituciones fuertes son deseables, ¿no? Pero instituciones rígidas no son deseables. Digamos, el marco institucional es un marco que provee estabilidad. Entonces se supone que tiene que tener cierta fortaleza, o es un aparato, digamos, que nos trasciende como personas. Pero cuando ese aparato se solidifica demasiado, entonces no hay la capacidad de renovar y de adaptarse, ¿no?, a las demandas sociales. Y pareciera que lo de Chile es un poco eso, ¿no? Como enfrascados en esa rigidez, en esa repetición automática, ¿no?, de cómo se hacían las cosas desde la transición hasta ahora, desconociendo todos los cambios que van pasando en la sociedad civil, y mucha pereza, ¿no?, política de hacerse cargo puntualmente o gradualmente de esos cambios. Entonces, hasta que llega el punto en que la gente tiene que salir de forma masiva, si no, la élite no reacciona, ¿no? Entonces, me parece que si comparamos con Europa, y eso, instituciones fuertes son buenas. O sea, los que vivimos en Europa podemos sacar provecho de vivir en sistemas con instituciones fuertes, ¿no? Pero rígidas no sería recomendable. Y un comentario final sobre quiénes son los actores no democráticos, dónde están y qué hacemos con ellos, ¿no? Ahí también está bueno comparar con Europa, porque, bueno, yo vivo en Alemania y tenemos un partido que está ahí al borde de trabajar dentro del marco democrático, que es Alternativa por la República, Alternativa por Alemania. AfD, sí, bueno. Y sin embargo, tiene mucho apoyo, o sea, tiene un 13% del Parlamento. Pero me parece que es diferente el trabajo con un actor no democrático cuando es un partido
que cuando no es un partido político, ¿no? O sea, cuando es un partido político, los actores del sistema sistémicos, los que están dentro del juego democrático, desarrollan reglas para aislar a ese jugador no democrático. O deberían desarrollar, o por lo menos hasta ahora han funcionado, pero en el momento en que ese actor empieza a tener demasiado peso electoral, ahí empiezan a dudar, ¿no? Y en algún momento ese actor es invitado como un actor más del juego democrático, porque conviene electoralmente. Eso es lo que dicen Sivak y Levitsky, ¿no? Que es que hay que estar mirando exactamente dónde está ese actor para aislarlo. Si todos estamos de acuerdo en que hay que aislarlo, el sistema sigue funcionando. Si alguno de los jugadores se sale por fuera y lo invita, entonces ahí está el peligro, ¿no? Bueno, eso cuando son partidos, pero ¿qué hacemos cuando no es un partido? Cuando es un presidente, el que tiene el poder ejecutivo, digamos. Por ejemplo, entonces ahí es bastante distinta la amenaza, me parece, que lo que eran en los 70 o 80, donde los actores eran corporativos, eran los militares, ¿no? Venían por fuera, pero ahora es más difícil, ¿no? Cuando tienen apoyo popular, han ganado elecciones y eso, que cómo aislar a esos actores. Sin embargo, el juego institucional parece que todavía tiene algo de impacto, ¿no? Porque es distinto, lo que estamos viendo un poco distinto en Europa que lo que estamos viendo en América. Bueno, impecable. La verdad que todos terminaron unos segundos antes de sus 5 minutos, lo cual significa que tenemos 20 minutos para abrir a preguntas del público. Ahí ya veo a Jennifer que levantó la mano. Aquí abajo también, ahí Janina. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Un comentario muy rápido a Gaspar y después un comentario más grande, una pregunta. Gaspar, en realidad Trump sí tenía el apoyo también de alto ingreso y sector privado. No era solamente la clase trabajadora populista. Para todos, yo estaba pensando que tal vez deberíamos analizar la democracia ahora en términos de crisis de representación. Y pensando en los años 90, al final de 90, empiezos del siglo XXI, cuando hubo una crisis de representación que abrió la puerta a la ola populista, fue en reacción en grande parte a la década neoliberal, como estaba hablando Lawrence. Y ahora es interesante pensar en Europa y América Latina, donde están en la calle, como una reacción a gobiernos out of touch o tecnocrático de la Unión Europea, imponiendo cosas así. Y en América Latina, en algunos de ellos, son protestas contra gobiernos no populistas, Chile y Colombia. Entonces es más, tal vez, parecido a los reclamos en Europa, pero es una crisis de representación también. Y yo quería preguntarles, ¿cómo se ve? ¿Es diferente la crisis ahora de antes? ¿Es parecido? No sé, como un concepto de un marco analítico para entender lo que está pasando. Gracias. ¿Hay otro micrófono para bajar? Es el mío. Muchas gracias. Voy a tratar de puntualizar dos preguntas. Tal vez sean muy abstractas las respuestas, pero a título de hipótesis, ¿cómo las vislumbran ustedes desde la perspectiva en la que han planteado? Creo que hay un punto de encuentro en términos de que la democracia en América Latina y en general tiene una fragilidad o hay una erosión de su legitimidad. Ahora que nos cambiamos de edificio, yo estaba cambiando mis libros y los empecé a clasificar y empecé a tratar de clasificarlos, que no tengo la expertise para hacerlo, pero empecé a poner desde la quiebra de las democracias,
de Juan Linz, la democracia de la abstención, las patologías de la democracia, y cuando voy viendo ya tenía prácticamente 20 libros que hablaban de una situación inherente en estos 40 años a un problema gradual de erosión de las democracias. Y mi preocupación, no solamente como investigador o como politólogo, sino también como funcionario, es, y aquí va la primera pregunta, ¿quiénes son los guardianes de la democracia en términos sociológicos desde su perspectiva? Porque, disculpen que puntualice en México, estoy muy focalizado ahorita única y exclusivamente a este país. En México tenemos, ayer vimos problemas de desconfianza interinstitucional, problemas de confianza interpersonal, 75% de los mexicanos no confían en el vecino, en fin, menos vamos a confiar hasta cierto punto en las instituciones o los agentes de la democracia. Como lo señaló Cántara, México no es, y Nuevo León mucho menos, una excepción en la erosión del militantismo. Prácticamente los partidos se han quedado sin un gran número de militantes, y si vamos más allá, la identificación partidista o la proximidad partidista ya no es un factor estructurante para el comportamiento político electoral. Hay un, digámoslo así, hay desde esa perspectiva. Y luego, si vemos los factores que tienen que ver con el interés hacia la política, estamos también en números rojos, y decía yo, en el estudio de desafección, pues si vemos así como la Liga de la Justicia o los superhéroes que van a defender la democracia sociológicamente, pues vemos que estamos en una situación en términos prospectivos muy crítica, porque decía yo ayer que los jóvenes de 19 a 29 años de edad son los menos participativos, no militan y no les interesa militar en un partido político, y los índices de fecundidad cayeron en los años 70. Tenemos ahora una sociedad compuesta sociodemográficamente por adultos mayores, que son los que más participan, hay que decirlo, como en términos electorales. Entonces, desde una perspectiva sociológica, de sociología electoral, por decirlo así, ¿quién vislumbran ustedes o qué patrones se dan, ya que estoy seguro que hacen análisis demoscópicos en los diferentes países? ¿Quiénes soportan las democracias? Esa es primera pregunta. Y segunda, muy breve, en términos eminentemente institucionales, ¿cuál es el grado de gobierno o qué instituciones soportan la democracia? ¿Qué instituciones, en términos, vamos a hablar en términos de Huntington, tienen ese grado de gobierno para soportar lo que queda de nuestra democracia? Y no quiero ser fatalista, sino simplemente es un par de preguntas. Muchas gracias. Gracias. Tenemos en la lista a Janina, Araceli, después Manolo, Arturo. Yo diría que ahí frenemos y respondan, y después vemos si vamos a hacer otra ronda más. Sí, excelente el conversatorio, felicitaciones, estuvo sumamente interesante, está interesante. Quiero hacer dos comentarios. Uno es, pensando un poco en lo que decía Mariana, recordé un artículo que escribió Lorenz hace algunos años sobre las metáforas que dominaron la ciencia política durante los estudios de transición, ¿no? El principal argumento, dicho rápidamente, es que se usaron mucho las metáforas de la física, que resultaron un tanto rígidas para entender los procesos, y él proponía alternativamente utilizar metáforas de la biología. Yo creo que ahora, pensando ayer, hoy, bueno, directamente a lo que decía Mariana, ¿no? Es como siguiendo en la línea de tu presentación. Estamos utilizando ideas, conceptos, adjetivos que son difusos, que son ambiguos, que no nos sirven. La misma idea de fatiga democrática, ¿no? Cuando lo que vemos son estallidos más que fatiga. Vemos furia en algunos lados, en otros no. La idea de desencanto incluso, que es como había una ilusión tremenda en todos los países por la democracia, no sé si está tan claro, ¿no? En mi campo específico de estudio, la idea de innovación democrática, que es un concepto exportado de Europa, que innovación, o sea, se asume que es bueno porque es nuevo, y ni es nuevo, porque no es nuevo, en Suiza es viejísimo estos mecanismos de los que hablamos, y no necesariamente son buenos. Entonces, coincido plenamente en lo que decía Mariana,
iría un paso más allá, siguiendo la idea, ¿no? Como para pensar que tenemos que hablar o pensar quizá en instituciones específicas y tratar de analizar lo que pasa. En el ámbito de la participación ciudadana diría que ni son débiles, ni son frágiles, ni son fuertes, sencillamente están muy mal diseñadas, o sea, diseñadas para no operar. Pero bueno, más de eso al final del día hoy no vamos a hacer de spoiler. Y el segundo comentario asociado a lo que decía, creo que en la región la crítica de los últimos años es que hacíamos muchos casos de estudio y desde fuera nos comparaban con datos. Ahora comparamos, pero si comparamos muchos casos, periodos muy largos y con preguntas muy generales, perdemos completamente capacidad explicativa. Entonces también hay que repensar un poco cómo comparamos, ¿no? Gracias. Les pido que sean breves los comentarios o preguntas. Está Araceli, después Manolo y después Arturo. Así dejamos al menos 1 minuto y medio para cada uno de ellos. Bueno, mi comentario, mi pregunta es genérica. Digamos, en este repaso de estos 40 años, la visión institucional, cuestiones sociales se han planteado, pero me gustaría también que se mencionara algo respecto al papel internacional, cómo es la influencia y cómo ha influido determinados países en toda esta dinámica de democratización y de calidad de la democracia, o sobre todo pensando también, y ya que posteriormente vamos a tener una intervención, cómo está el papel o cómo ha estado el papel de los organismos internacionales en todo este proceso de modernización institucional que ha habido en América Latina y cómo eso ha derivado o ha cambiado su papel o cómo ha influido, ¿no?, en el propio diseño de las propias instituciones que están funcionando ahora y que estamos diciendo que son de un tipo o de otro. Gracias. Y enhorabuena por el conversatorio. Manolo. Gracias, sí, yo también me sumo, ha sido un placer escucharos. Una primera observación a propósito de los recuerdos, como decía Mariana, de cuando uno estaba en la universidad y contemplar cómo después de, ya en mi caso, casi 50 años, después hay una serie de temas para abordar la situación política de América Latina que siguen ahí, ¿no? Hemos hablado de los militares, hemos hablado del presidencialismo o lo que decía Blanchard sobre la preponderancia del presidencialismo, ¿no? Y también hemos hablado de cómo o se ve cómo la utilización de las constituciones pues se hace al albur del poder político, y que las constituciones terminan siendo algo totalmente, bueno, inmanejables o demasiado encorsetadoras del juego político. La otra cuestión es atender una sugerencia de Jacqueline, que es plantear el tema de los consensos. Y esta sería mi pregunta realmente. El papel de los consensos y el papel y cómo se pueden crear consensos, ¿no? Hemos citado mucho a Juan Linz, no hemos citado a Aaron Leibhardt, y si es válido el modelo de democracia que él planteó, pues también hace 40 años, si es válido para América Latina, si lo es válido en este momento en concreto, y eso lo ligo con el tema de las bases sociales de la política, ¿no? Es volver un poco a insistir, creo que si tenía una idea ayer que quise transmitir, es que las sociedades han cambiado enormemente y de manera global, de forma, yo creo que como nunca antes en la historia, en los últimos 20 años. Entonces, esta sociedad que ha cambiado es un nuevo demos, y ese nuevo demos se juega en instituciones o con reglas pues de antes. Arturo, entonces, brevemente y así dejamos un ratito. Gracias. A ver, sobre los consensos,
Yo creo que parte de la debilidad de algunas democracias, y en el caso de México es muy claro, es que partimos de consensos que no se cumplieron. O sea, asumimos que había llegado la pluralidad. Recuerdo a José Woldenberg a finales de los 90 diciendo, la pluralidad llegó para quedarse. Sí. Asumimos que nunca iba a haber, nunca más, una Cámara de Diputados dominada por una sola fuerza política. Y asumimos que el presidente de la República nunca tendría la capacidad de cambiar la Constitución por su voluntad. Entonces, ¿qué pasó? Durante 18 años, del 97 para acá, eso se cumplió. Y cuando dejó de cumplirse, resulta que de un día para otro tenemos un presidente con el 60% de la votación que tiene mayoría en más de la mitad de los congresos locales, que tiene mayoría en la Cámara de Senadores y mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, de un día para otro se volteó todo el consenso sobre el cual se desarrolló la democracia mexicana en un periodo. Entonces, ¿qué tanto los gobiernos no divididos, unificados, generan una vulnerabilidad para las autoridades electorales? Y segundo problema, sobre los actores de la nueva democracia. Yo creo que tenemos que fijarnos mucho en que la debilidad de los partidos políticos no los hace perdedores de elecciones. Son débiles, pero alguien gana como partidos políticos. Pero en el caso particular de México y Morena, Morena no se plantea como un partido político, sino como un movimiento social. Entonces, lo que tenemos es otra debilidad para la propia fuerza de Andrés Manuel López Obrador. Su partido podría no estar bien organizado como partido para ganar las elecciones en el 21 o para ganar las elecciones en el 24. Y los demás partidos están muy debilitados. Entonces, el tsunami de Morena y de López Obrador debilita a la oposición, pero tampoco fortalece a un partido que pudiera permanecer necesariamente en el poder. Entonces, esto son malas noticias para la democracia mexicana, porque eso es justamente lo que hace, lo que Lawrence comentaba, que hay detalles constitucionales que hoy sí se pueden pasar por encima porque ya no hay un contrapeso que le haga frente al presidente o a su partido. Gracias. Bueno, ahora les paso el micrófono, 1 minuto y medio cada uno, o 2. ¿Yo primera? Bueno, distribuye. Uy, qué fuerte. Bueno, en realidad yo quería decir 3 cosas, pero tendría que haber hablado Lawrence primero para yo pensar mejor cómo las digo. La cuestión de la crisis de representación, bueno, me olvidé, así que eso después te cuento. ¿Quiénes son los guardianes? ¿Quiénes son los guardianes de la democracia? Me quedo con estas dos, la de Arturo y la de, ¿cómo era? Mario. ¿Quiénes son los guardianes? Interesante la pregunta. En realidad, lo que hicimos en todas estas reformas constitucionales fue, a lo largo de 40 años, fue fortalecer al guardián clásico contramayoritario, ¿no? Que son los poderes judiciales. Eso es lo que hicieron muchas de las constituciones. O sea, se supone que tenés 2 poderes electos popularmente, con esas mayorías abrumadoras, y la mayoría abrumadora puede llegar a ser una tiranía. Entonces lo que haces es contrabalancear el poder de la mayoría, dándole un poder a un actor contramayoritario para que defienda los derechos individuales frente al avance de los derechos de todos, ¿no? Bueno, no ha resultado ese guardián demasiado, ¿no? Porque lo que ha sucedido, sobre todo en los casos extremos, es que ese guardián ha sido mucho más fácil de cooptar que el voto popular o lo que fuera, ¿no? Entonces, lo vimos en el caso de Bolivia, patente, después que Evo pierde el referéndum en el año 2016 y no acepta el resultado, entonces recurre a una corte constitucional que estaba cooptada políticamente para que legitime su derecho humano a presentarse a una nueva elección, ¿no? Entonces los guardianes institucionales históricos no han funcionado. Ahora,
existe un guardián sociológico. O sea, yo no soy tan pesimista como vos. Supongo que ahí tiene que trabajar el Consejo Electoral bastante en educación, que ayer no me respondieron la pregunta, en educación cívica, ya que está, lo digo, porque yo tengo mucha, o sea, viviendo en Europa, mucha esperanza en los jóvenes que son bastante... están muy comprometidos con la defensa del planeta, ¿no? Están muy comprometidos con las luchas ecológicas y son muy solidarios, ¿no? Entonces, no creo realmente que haya una situación, quizás es una apatía institucional por otras razones, pero me parece que hay cierta esperanza sociológica y debería explorarse eso más. Y no me va a dejar más, pero bueno, en esa disyuntiva, sí, claro, las grandes mayorías al final son más problemáticas que lo que Juan Lins pensaba en los años 80, que eran los gobiernos de minoría, que eran un riesgo porque podían invitar al actor externo a participar. Sí, cuando el presidente tiene esas mayorías abrumadoras, no consulta a la oposición, no se forman los consensos y se pueden, las reformas que surgen pueden ser bastante cejadas, ¿no? Para un lado, y que es un boomerang, porque después, cuando pierdan esas mayorías en algún momento, nadie les va a reconocer que esa reforma institucional era legítima, ¿no? Y bueno, en primer lugar, para contestar a Jennifer, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, simplemente a lo mejor no me di a entender bien. El matiz de mi reflexión no es que los ricos no hayan apoyado a Trump. Lo que a mí me parece muy significativo en Bolsonaro es la proporción de electores con mayor escolaridad y con mayores ingresos que votaron por Bolsonaro. Si uno hace la desagregación de los electores de Bolsonaro, el sector de la población que en proporción vayó en mayor medida por Bolsonaro son los más ricos, y eso no es el caso del electorado de Trump, y es lo que me parece muy significativo en la victoria de Bolsonaro. Lo de Yanina, lo de la comparación, a mí, bueno, eso es un poco una cocina interna, pero está muy ligado a cómo se hace la ciencia política. Es decir, los métodos para hacer comparación y para hacer investigación. La idea de tener experimentos, de enfocarse en estadísticas y en la manera como se hace la ciencia política, por ejemplo, en Estados Unidos, pues yo lo veo muy bien porque en Francia estamos totalmente con otra manera de estudiar la ciencia política, mucho más cualitativa y mucho más macro, usando mucho más el campo y con dimensiones temporales mucho más largas, pues claramente nos hace un poco como Asterix en medio de los romanos, ¿no? Entonces, creo que ese tema, digo, me parece que los aportes de las diferentes, digamos, áreas y, digamos, espacios de la ciencia política son complementarios. El tema es que también hay, ¿cómo decir?, herencias digamos, del sendero, y hace que, o sea, digamos, pues sí, de herencias de escuelas que hacen que muchas veces el diálogo sea difícil, ¿no? Entre varias áreas de la ciencia política, pero me parece que ese es un tema fundamental de cómo se investiga y a qué nivel y que con qué marco temporal. Lo de Manolo, lo de la sociedad cambió y con las mismas instituciones. Pues sí, yo creo que ese es un desafío que de hecho es global, porque la manera como interactúa la sociedad pues está cambiando en todos lados. Lo que me parece interesante en América Latina es que también hay un cambio demográfico que ya se había llevado a cabo en Europa y que ahora se está llevando a cabo en América Latina. Mario hacía referencia a eso, cómo las sociedades latinoamericanas están envejeciendo y cómo eso también va a tener una consecuencia política, porque también son comportamientos electorales diferentes. Lo estamos viendo ahora muy claramente en Europa con sociedades que son pues ya muy o sea, digamos, con edades muy avanzadas, y eso también tiene una incidencia en el comportamiento electoral. Entonces, me parece que esa es una de las claves de cómo reinventar la participación política cuando tenemos también instituciones que son muy rígidas por el propio marco legal, las constituciones, las instituciones que no han evolucionado. Entonces, me parece que ahí yo no tengo respuestas, pero me parece que sí es una pregunta central que hay que hacerse el día de hoy.
Eran preguntas muy interesantes, muy dispersas. La crisis de representación, quiénes son las garantías de la democracia, qué base sociológico puede haber para un resurgimiento democrático, qué pasa con los factores internacionales, cómo entender el consenso, etc. En 1 minuto y 30 segundos es totalmente imposible contestar eso. Solo puedo repetir mi idea matriz desde el principio, es que hay que seleccionar algunas técnicas de análisis que son adecuadamente abierto y flexible para estructurar el pensamiento. Por eso estuvo, como Janina dijo, contra modelos demasiado mecánicos, y me pareció que modelos más biológicos, es decir, orgánicos más adaptivas, pueden ayudar un poco más a manejar todas las cosas que vienen de todo lado, que son inesperados, que no cuadran dentro de los esquemas formales de las ciencias sociales, y de todas maneras los en el poder tienen que adaptarse y tienen que reaccionar. Y las dos ideas claves para mí en este contexto, estamos hablando en otro contexto sobre el tema de statecraft, que es un poco cómo navegar en estas condiciones con tanto incertidumbre, y en este contexto gobernabilidad, y yo diría que dentro de una visión muy general de lo que es gobernabilidad, hay una versión de gobernabilidad que se puede llamar gobernabilidad democrática, y que tiene su estructura y su lógica, y ofrece una manera, no la solución de todos los problemas, pero una manera saludable de responder a estas preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestros tres presentadores por este conversatorio. La verdad que me parece que se armó una discusión bastante interesante, muy estimulante, que seguramente nos va a dejar pensando el resto del día y podemos seguirla en el café. Muchas gracias por toda la participación, por las preguntas. Y bueno, damos por concluido simplemente habiéndonos pasado 5 minutos. Muchas gracias. Y ahora queremos invitar al doctor Mario Alberto Garza Castillo, consejero presidente, a la licenciada Rocío Rosiles Mejía, consejera electoral, y también al licenciado Héctor García Marroquín, secretario ejecutivo, que pasen a hacer entrega de los reconocimientos a nuestros panelistas y también la fotografía del recuerdo de este momento. E inmediatamente ya estaremos dando paso a la siguiente actividad. Tenemos programado un receso al finalizar la siguiente conferencia. De todas formas, les recordamos que está abierto el espacio del café durante todas las actividades, durante toda la jornada. Muy bien. Muchísimas gracias.